¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro espacio Aprende en Casa. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, les da la bienvenida a este espacio en donde comentamos, conocemos, informamos y damos algunas actividades que espero sigan siendo de utilidad en esta cuarentena. Esta cuarentena que ha sido ya bastante larguita y bueno, yo creo que nos vamos a tener otro poco más de tiempo. Pero hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con los colores del semáforo. ¿Qué semáforo? Bueno, creo que todos ustedes han visto que a partir de hace unos días tenemos ya casi en muchos estados del país el semáforo en color naranja. Entonces quiero platicarles este cambio de colores en el semáforo, cómo cambia también nuestras actividades fuera del hogar. Vamos a empezar con el color rojo. Sin duda alguna, el color rojo, todos lo sabemos, es detente, para. Esto quiere decir que si el semáforo está en el color rojo, solo pueden salir las personas que tengan actividades esenciales. Quiero recordarles que las actividades esenciales son, sin duda alguna, todos los trabajadores del sector salud, los repartidores, las personas de seguridad, o sea, policías, bomberos, etcétera. También las personas de limpieza dentro de cada una de las ciudades y municipios. Básicamente, a eso nos referimos con actividades esenciales. Si alguien tiene que salir a hacer la compra o alguna cosa así, sin duda alguna lo puede hacer siempre siguiendo con todas las reglas. Ya saben, lavarnos las manos, cubrirnos la boca y tener una distancia mínima de 1,5 metros de otra persona. En esta etapa quiere decir, esto se está rigiendo, este semáforo nos los define, la ocupación hospitalaria. Si hay más del 65% de ocupación hospitalaria en el país, nos ponen el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque esto implica que tenemos mucho más posibilidades de un contagio. Entonces, por favor, sigamos muy de cerca y hagamos caso de este semáforo. Ok, entonces, ¿cómo me divierto cuando el semáforo está en rojo? Pues, sin duda alguna, la única actividad o las únicas actividades que se pueden hacer es dentro de casa, es decir, con nuestra familia en el lugar en donde vivimos. Ya les he dado algunas recomendaciones, pero no olviden, pueden dibujar, pueden leer, pueden tener actividades si tienen plataformas digitales o con videojuegos, hacer juegos de mesa con los papás, con los hermanos, con las personas que las cuidan, sus tutores, etc. Es quedarnos dentro de casa, no salir si no es absolutamente indispensable. Pero ¿y si el semáforo cambia a color naranja, qué significa? Bueno, esta situación nos dice que la ocupación hospitalaria está bajando del 65%. Sin duda alguna, todavía hay riesgo de contagios, especialmente hay riesgo de contagios en los grupos que tienen mayor riesgo, es decir, las personas que padecen alguna enfermedad del sistema respiratorio, personas con hipertensión, personas con obesidad, con diabetes, etc. Estas personas sí tienen forzosamente que seguir en cuarentena, no salgan de verdad. Es una situación un poquito menos grave, es decir, podemos salir a veces, pero guardando siempre nuestras precauciones. Es decir, que se inician algunas actividades que no son esenciales. Por ejemplo, ya se inició el día de ayer la actividad de la industria de la construcción, se va a iniciar la actividad de la industria manufacturera, empiezan a abrirse otro tipo de actividades. ¿Qué quiere decir con esto? Que de cualquier manera, en la medida de lo posible, sigamos en nuestra casa. O si vamos a salir, podemos salir a algunos espacios públicos que están abiertos, como por ejemplo parques, bosques, a dar una pequeña caminata. Es decir, de una manera con mucho cuidado, tratando de verdad de no estar con las personas. Solamente pueden entrar al 30% de la capacidad del parque o del bosque, a donde quiera ir. Podemos salir a jugar con nuestros hijos, nuestras hijas o con las mascotas, pero solo nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede todavía jugar en grupos, con amigos, etcétera. Tenemos de verdad que guardar nuestras distancias. Y ojo, no tomemos agua de los bebederos públicos todavía. No nos contagiemos, cuidémonos.
Sin duda alguna, cada estado va a decidir en esta etapa, la naranja, si abren cines, restaurantes con una capacidad no mayor al 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Todo depende del estado, porque evidentemente nuestro país es muy grande y hay zonas que tienen menor riesgo de contagio y hay otras que tienen, como en la Ciudad de México, tenemos mayor riesgo de contagio. Entonces ahí sí el semáforo se va a determinar por cada estado y cada municipio y probablemente tengan la posibilidad de abrir algún cine o abrir algún restaurante, pero no con toda la capacidad a la que estábamos acostumbrados. Y si de repente el semáforo cambia a amarillo, esto quiere decir, cuando el semáforo esté en amarillo, que el riesgo de contagio ha bajado, es decir, la ocupación de los hospitales ya se redujo, es menor al 50%. Esto quiere decir que nuestra propensión a tener un contagio es menor. Pero de cualquier manera tenemos que seguir guardando precauciones. ¿Qué quiero decir con esto? Seguir utilizando los cubrebocas, lavarnos las manos, salir en grupos reducidos, no mayor de 4 o 5 personas y sin duda alguna tener nuestra distancia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es muy probable que cuando el semáforo esté en amarillo ya puede ser que haya reapertura de cines, de teatros, de restaurantes, de parques, etcétera. Pero también no va a entrar toda la gente a la que estábamos acostumbradas, solamente va a poder entrar el 50% de la capacidad de cada uno de estos espacios. Es decir, tenemos que seguir cuidándonos, es importante, de verdad. Concienticémonos como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos podido estar bien porque nos estamos cuidando nosotros y estamos cuidando a todas las personas que queremos. ¿Pero qué creen? ¡Ya! Todos queremos y esperamos rápidamente que se ponga el semáforo en verde. ¿Qué significaría que estuviera en verde? Esto significa que ya tendríamos mucho más posibilidades de salir, que el nivel de contagio ya no es totalmente mínimo. Sin duda alguna vamos a volver a lo que le llaman la nueva normalidad. Aunque abramos de alguna manera todos los espacios públicos, teatros, restaurantes, etcétera, tampoco van a estar a su capacidad total, solamente van a permitir el 80% de ingreso. Entonces sí tenemos que seguir teniendo ciertas precauciones. Ojalá se quede el semáforo cuando lleguemos al semáforo en verde, pero los semáforos pueden ir cambiando dependiendo de nuestro comportamiento también. Es importante, no por salir un minuto, volvamos a regresar a nuestra casa. Sigamos, por favor, las indicaciones que nos dan, consideremos el semáforo, estemos informados de qué color tenemos en cada uno de nuestros estados y nuestros municipios. No se olviden, las actividades recreativas pueden ser en cualquier lugar. Todo depende de cada uno si nos queremos divertir. Soy Gina Bechelani y los esperamos en Aprenda en Casa.